Un saludo muy especial para todos nuestros hermanos y amigos que semana a semana están conectados con nosotros recibiendo el mensaje de Dios para sus vidas. Estamos cerrando el mes de agosto, en el cual hemos tratado la temática de la generosidad desde diferentes puntos de vista. Espero que cada principio desarrollado forme tu vida en la confianza y la seguridad que de lo recibido de la mano de Dios, eso también vamos a dar. No únicamente dinero, sino también amor, fe, esperanza, un abrazo, un saludo, una palabra de cariño. Todo esto tiene que ver y mucho más con la generosidad. Pero sirva la ocasión para invitarte a que te conectes con nosotros en el mes de septiembre, un mes donde nuestra temática girará en torno del compañerismo, porque en tiempos con esto del COVID a nivel mundial, la separación, el aislamiento, todas estas situaciones que se han dado por el temor al contagio y a la misma muerte, tiene que superarse, sanarse y comenzar a caminar un poco más cerca del otro. Así que cerramos un mes, pero abrimos el otro invitándote a que nos acompañes a desarrollar esta temática tan bonita como es el compañerismo. En todos los aspectos posibles lo lograremos tocar. En esta hora es igualmente una oportunidad para invitarte a que sigas con nosotros en las oraciones de la madrugada. 5 a 6 de la mañana, de lunes a viernes, amanecer con Dios, un tiempo donde gira la temática de acompañar, de orar, de bendecir, de llevar una palabra de esperanza para que comiences el día de una manera extraordinaria, de una forma diferente. Igual, todas las noches, de lunes a jueves, tenemos nuestro tiempo de oración temático. Ha sido un fundamento de compañía para todas las personas, este acompañamiento en la oración cada noche. Así que bienvenido seas. Pero los viernes tenemos este culto de familia donde un invitado especial desarrolla un principio de la palabra para ayudarte a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y al mismo tiempo apoyar la obra misionera. De eso se trata. El día miércoles tenemos la opción presencial en nuestra iglesia para que nos puedas acompañar en un tiempo de oración, de intercesión, porque la Comunidad Osana es una iglesia que clama, que busca al Señor, que tiene un equipo poderoso de intercesores que semana a semana estamos llevando tu petición al trono de la gracia. Y ahí también apoyamos la obra misionera. Permítame cerrar diciéndote que los días sábados tenemos grupos de jóvenes y de adultos para que la tarea sea completa. Solamente conéctate con lo que nos dice la información en YouTube y ahí encontrarás toda la información. Y el día domingo tenemos 2 preciosas reuniones. 8 a 10 en la mañana y 10 a 12, sabiendo que podemos estar mejor ahora. Nos han abierto los lugares de culto, tenemos mayor presencia de personas, solamente faltas tú para que con tu familia también nos acompañes. Te bendigo en el nombre del Señor y que sea este momento propicio para escuchar una palabra de poder de parte de nuestra pastora Joana Forero, salido del corazón de la misma palabra para tu vida, para tu necesidad, para tu familia. Bienvenidos a oír la palabra de Dios desde la Comunidad Osana. Te bendigo en el nombre del Señor.
Reciban todos un cordial saludo en esta hora y vamos a seguir con nuestra temática del mes, que es la generosidad. Y he titulado este mensaje Punto de Partida. Cuando hablamos del punto de partida, hablamos de esas primeras acciones que se emprenden para iniciar un proyecto, para iniciar un emprendimiento, para hacer acciones de mejora frente a alguna situación que se está viviendo o cosas así. Resulta que la generosidad también tiene su punto de partida. Y hoy, a través de la historia de Jesús en Mateo 14, vamos a ir descubriendo cuál es ese punto o esos puntos de partida que nos permiten desarrollar la generosidad. Leamos lo que dice Mateo 14 del versículo 13 al versículo 15. Dice de esta manera: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces, vamos a irlo desarrollando poco a poco, y vemos que Jesús recibe una noticia. Y la noticia que Jesús recibe precisamente es que a Juan lo han decapitado. Y esa noticia llega a lo profundo del corazón de Jesús. Y Jesús busca, como decía el texto ahora, un lugar solitario. Y necesitaba elaborar precisamente todo lo que en su corazón estaba viviendo. Y cuando llega a la orilla, se da cuenta que no está solo. Se da cuenta que hay una multitud esperándolo al otro lado. Está allí precisamente personas que tienen sufrimientos, necesidades, enfermedades. Y lo que él primero hace es verlas. Verlas con el corazón, no solamente con sus ojos. Las ve con su corazón. Y a veces nosotros pensamos que en medio de las situaciones de dolor, en medio de las situaciones de necesidad, lo que más necesitamos posiblemente es estar solos. Y a veces nos desconectamos de otras realidades, pero en Jesús no es el caso. En Jesús, en medio de su dolor, entiende que también hay otra población que sufre. Y esto, la actitud que Jesús tuvo de ver y de tener compasión de la multitud, nos muestra el primer punto de partida de la generosidad. Y es eso, abrirnos a ver y a tener compasión. Eso es lo que hace Jesús con la multitud. ¿Por qué? Porque sabía que ellos también en ese momento tenían una necesidad. A veces pensamos que solamente podemos o ser generosos o brindar ayuda cuando estamos bien, cuando tenemos todos los recursos, cuando emocionalmente estamos bien. Pero aquí con Jesús nos damos cuenta que muchas veces las vivencias por las cuales estamos atravesando también son una oportunidad para conectarnos con el dolor de otros, para entender por la situación que otros están viviendo o simplemente para conectarnos con el ser humano que hay detrás de nuestra vista, delante de nuestros ojos. Y eso fue lo que hizo Jesús. Entendió que en medio de su condición no podía desconectar su corazón a la realidad de otros. Por eso dice que tuvo compasión. Sigamos leyendo lo que dice Mateo 14:14. Dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Pero ¿qué pasó después de que tuviera compasión? Dice: y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Resulta que la compasión precisamente nos muestra ese sentimiento que se fundamenta en el amor y que siente el dolor del otro, que se duele con el que está dolido. Y eso fue lo que hizo Jesús. También se dice que la compasión es ese padecer con otro.
Y en medio de esa situación, él estaba viviendo su propio duelo, pero también se estaba conectando con el dolor que ellos estaban experimentando, con la necesidad que mostraban. No en vano habían caminado por tierra al lugar donde Jesús habría de llegar. ¿Por qué? Porque había una condición de necesidad y esa no fue ajena a los ojos de Jesús. Este sentimiento en un inicio parece como reflexivo, como pasivo, cuando hablamos de compasión. No, la siento aquí en el corazón, veo una realidad. Pero realmente es el impulso para una acción, para que la ternura de ese sentimiento que conecta con el otro se convierta en una acción evidente. Y ahí lo vemos en Jesús. Dice la palabra que Él quiso aliviar el dolor del que estaba sufriendo, como responde todo aquel que tiene compasión en su corazón. Y dice que los sanó. Él sanó a los que de ellos, los que estaban allí, estaban enfermos. Y esa fue la acción contundente del corazón de Dios, que se movió a compasión. Por eso lo sanó, porque la compasión que Dios nos muestra no es solamente el sentimiento que se queda en el corazón dolido, sino aquel que se conecta con ese otro y dice, me duele, por eso hago. Y eso fue lo que podemos ver en esta historia que hizo Jesús. La compasión y la generosidad se convierten entonces en una manera también de tener esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque empiezo a pensar, empiezo a sentir, empiezo a vivir como Jesús vivía. Entonces, cuando yo abro mi corazón a la generosidad, partiendo de la compasión, partiendo de ese amor que se conecta con el otro, estoy viviendo como un discípulo, como un seguidor de Jesús. Estoy compartiendo el ser de Dios en medio de esta tierra. Estoy permitiendo que Jesús se encarne en mí y permite en esos momentos que el amor de Dios se vea manifestado en esas acciones. Entonces, como primer punto de partida, tenemos la compasión. Pero esa compasión que luego se convierte en generosidad, en una acción contundente que refleja la conexión de Dios con cada una de las personas. Sigamos entonces leyendo lo que nos sigue mostrando este pasaje. Resulta que Jesús no solamente ve la condición de esa necesidad o la necesidad de las personas que estaban en la multitud. Resulta que los discípulos también logran percibir la necesidad, una de las necesidades de la multitud. Y le dicen precisamente a Jesús que hay esa necesidad, era la necesidad de comer. Ya habían pasado mucho tiempo con ellos y ya el cuerpo estaba requiriendo una recarga con su alimentación. Y Jesús los motiva, los insta a que se involucren. Leámoslo y miremos lo que sucede. Dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y en ese momento, cuando estaba leyendo yo este pasaje, pensaba en las reacciones que tendrían los discípulos. Decían, ay, vean nosotros le vamos a dar a comer, son 5,000 personas. Yo creo que eso abrieron los ojos y le dijeron a Jesús con su mirada como, ¿qué estás pensando? Entonces, y creo que esas reacciones no estarían muy lejanas a las reacciones que nosotros también podríamos tener frente a una demanda tan grande. Pero ahí es donde podemos empezar a mirar cómo veían los discípulos. Lo primero que dicen ellos es, no tenemos.
La expresión que muchas veces uno dice, ¿pero con qué? Cuando le ponen un reto o un proyecto que se ve grande y que no nos sentimos de pronto capacitados para responder por ello. Pero, y eso es lo que dicen los discípulos, no tenemos. Pero después de esa expresión de no tenemos, incluyen un sino. Y ese sino juega un papel muy similar al pero que a veces usamos en nuestras expresiones, que en cierta manera anula lo que anteriormente se está hablando. Los discípulos dicen no tenemos, ¿sí? Pero realmente dicen sino 5 panes y 2 peces. Es decir, no era que no tuvieran nada, era que tenían poco. En la mente de ellos lo primero es no tenemos. Pero la realidad era, tenemos poco, ¿cierto? Y a veces también nos sucede a nosotros en los retos de cuando vemos la necesidad en otro, cuando vemos que de pronto se ha despertado un dolor o hay una necesidad profunda en el otro, decimos, no, pero yo no tengo. Le doy una idea para que usted solucione. O le doy una idea para que busque el camino. Pero aquí Jesús los insta a involucrarse, a decir, posiblemente tú sí tienes. Y esa expresión que Él les dice, pues denles ustedes de comer, está diciendo, creo que ustedes sí tienen una capacidad de darles, aunque no la vean. Entonces, cuando Él les dice esto, reconocen los panes y los peces que tienen allí. Y allí es donde nosotros encontramos este segundo punto de partida, y es ver lo que tenemos. Necesitamos entender que sí tenemos algo que ofrecer, algo para dar. A veces es compartir nuestro pan, a veces es una habilidad, un talento, un don que Dios nos ha regalado, un aprendizaje que hemos adquirido anteriormente que podemos compartir, el apoyo en un proyecto. Bueno, hay diferentes cosas que se pueden tener, pero necesitamos ver lo que tenemos. La tendencia es a ver lo que no tenemos. La tendencia es pensar en eso que nos hace falta, y eso a veces nubla nuestro entendimiento y no nos deja ver lo que realmente sí tenemos, con lo que realmente sí contamos, ¿sí? Entonces Jesús era lo que buscaba con los discípulos, mostrarles que sí había algo. Entonces, ¿qué les dice Jesús a los discípulos? Le dice, tráiganme eso acá. En pocas palabras les estaba diciendo, sí sirve. Ellos podrían volver a hacer un gesto como, ¿y qué vas a hacer con esto tan poco? Entonces, pero para Jesús eso poco sirve. Cuando hablamos de la necesidad de otro, cuando hablamos de ser generosos, de dar sin esperar nada a cambio, lo poco también sirve. Lo pequeño también sirve. Sigamos viendo lo que dice Mateo 14 del 18 al 20. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y Jesús hizo que alcanzara para que los discípulos comieran. ¿Y quiénes fueron los que luego compartieron con la multitud? Pues los discípulos. Eso lo hizo posible Jesús, porque lo poco que tenían lo pusieron en las manos de Jesús. Ahí es donde vemos que a veces cuando pensamos que no tenemos, aún puede sobrar. En este caso, esos elementos son bien interesantes. Ellos parten a decir no tenemos. Jesús les dice sí tienen, poco pero tienen. Y el resultado después de que todos comen es que sobra. Y sobra un montón.
tuvieron que llenar cestas. Entonces requerimos dejar de ver lo que no tenemos para empezar a ver lo que sí tenemos, con lo que sí contamos. Porque Dios no nos va a poner un desafío para lo cual no nos ha preparado o no nos ha dado la provisión para responder a Él. Y esta no es la única historia que nos muestra este tipo de acontecimientos. Realmente esta es una de varias, porque, por ejemplo, en el caso de Moisés, Dios también le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Él también tenía un desafío grande, que era llevar a libertad al pueblo de Israel. Y él no se sentía capacitado para cumplir con esa misión. Pero Dios empieza con esa misma pregunta. Le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y se da cuenta Moisés que tiene una vara. Y eso Dios lo usó como punto de partida para todo el desafío que él estaba poniendo adelante, para el cual también Dios iba a estar. Otro que vemos que estuvo con esta pregunta fue Eliseo a una viuda. Y Eliseo ve que esta mujer quedó viuda, que quedó con muchas deudas. Y la pregunta que le extiende es, ¿qué tienes en tu casa? Y es muy similar la respuesta de esta viuda a la respuesta que dieron los discípulos. No tengo nada, ¿sí? Ninguna cosa tengo, sino, y vuelve a usar ese sino, una vasija de aceite. Entonces, eso pequeño, eso poco, era lo que realmente se necesitaba en ese desafío. También tenemos la historia de una niña que era la hija de Jocabed, hermana de Moisés. Esta niña no tenía recursos, pero el amor de ella le llevó a hacer lo que tenía a la mano hacer. ¿Y qué fue? Que Moisés estaba en riesgo de que lo mataran. Entonces la mamá creó una canasta de brea y le untó brea, ¿para qué? Para que no se filtrara el agua. Y envió a Moisés al río y pidiendo al Señor que guardara su vida. La hermana, muy sagaz, muy inteligente, muy amorosa, sigue esa canasta hasta ver qué pasaba con este bebé. Y resulta que llega a donde la hija del faraón. Y esta mujer lo toma y Dios pone gracia en este bebé y la hija del faraón decide adoptarlo. Cuando ella se da cuenta que Moisés llega a las manos de alguien, la hija de Jocabed, la hermana de Moisés, va y se ofrece y dice que si quiere que le consiga a quien le amamante el bebé. Y resulta que es a la mamá a la que al fin llevan al bebé y puede volver a su casa. Y con recursos de la hija del faraón para sostenerlo. ¿Qué tenía esa niña? El amor de una hermana que se preocupa por su hermano, que quería el bienestar. ¿Y qué usó? Lo que ella tenía a la mano. Ideas. Ella tuvo ideas en medio de ese momento y fue trascendente lo que ella hizo. A causa de eso, también se pudo seguir desarrollando el plan que Dios tenía con Moisés. Así que podemos ver a través de todo esto que para la generosidad solo requerimos el impulso de la compasión. El poder ver la necesidad del otro, conectarnos con el dolor del otro, a pesar de que posiblemente nosotros también estemos pasando por situaciones difíciles. La generosidad se sirve de lo que se tiene, no de lo que nos hace falta. Lo que se tiene es lo que se necesita en un acto de generosidad. ¿Qué tienes tú? En estas historias vemos a personas que se hace necesario preguntarles qué tienen para poder ver. A la hija de Jocabed, la hermana de Moisés, no hubo necesidad de preguntarle, pero el amor le llevó a sacar lo que ella tenía.
posiblemente tú y yo seamos de los que necesitamos que nos pregunten, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué sabes hacer? ¿Cómo puedes aportar? O seas de aquel que el amor te lleva a sacar ideas, proyectos o el recurso de algún lado para poder ser generoso y ayudar en medio del dolor. Sea cual sea, no olvides que hay 2 puntos de partida fundamentales a la hora de ser generosos: la compasión y ver lo que tienes. Así que podemos ser generosos y Dios nos acompañará en ese proyecto de ser como Él, conectándonos con su propio corazón, haciendo lo que Él haría, sintiendo como Él sentiría y viviendo en favor los unos, ayudándonos los unos a los otros, porque eso desea Dios, que seamos uno. Y la generosidad será una bendición cuando la desarrollemos. Muchos hemos sido testigos de la generosidad hacia cada uno de nosotros, pues Dios también nos llama a hacerlo con otros, como Dios lo ha hecho. Oremos al Señor y pidámosle que nos permita ver y que nos permita conectarnos en compasión por esos aquellos que están a nuestro alrededor pidiendo una voz de auxilio. Precioso Señor, te damos muchísimas gracias por la bendición que nos das a través de tu palabra. Gracias, amado Dios, porque tú en medio de tu dolor, en la vida de Jesús podemos ver que tu dolor no te coartó a conectarte con el otro. Te pedimos que nos ayudes a hacer lo mismo, Señor, con las personas que están a nuestro alrededor. Que la compasión se movilice en actos de generosidad. También te pedimos, Señor, conforme a lo que hemos aprendido, que nos permitas ver. Señor, pregúntanos también, o que hoy nos podamos preguntar qué tenemos, con qué contamos, que podamos ayudar a otro que sufre o que tiene necesidad. Señor, ayúdanos a ver y ayúdanos a que el amor nos movilice al punto de poder ser respuesta a una necesidad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por permitirnos compartir tu corazón y poder mostrar tu amor a través de la generosidad. Gracias, Señor. Amén y amén. Y ahora nos queda de tarea hacernos la pregunta que Jesús le hizo a los discípulos, o esa expresión que les llevó a pensar, y que podamos decir, ok, sí tengo algo para dar. Que Dios te bendiga.